Cultivate con el Sensei. Llega la media hora de historia con el profesor Alejandro Jiménez. Con la música del mago recibimos hoy a nuestro profesor de historia Alejandro Jiménez. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo andás, Mariano, Tuque, Cami? Buen día. Buen día. Y bueno, este es un clásico del año 34. De Clásico Gardel, El Targo. del Targo y la Milorga. Exacto. Y no lo seguimos porque Y hay lo que una ver, que, sí. del Sí. chabacano, muy chabacano. O lo que ver. Bueno, volver del año 34, Gardel y Lepera, ¿no? ¿no? Algunos le han llegado a decir Lennon y McCartney, ¿no? Con Gardel y Lepera, o sea, esa comparación, o sea... Que se murieron sí. juntos. Sí, se murieron juntos, y no digo porque ese dúo, ¿no? Que antes había sido Gardel y Razzano, ¿no? O sea, había sido su primer partener, como quien dice. Y volver para nuestro invitado en un rato telefónico, que es Milton Santana, que es un docente de canto, directivo de la Academia de Tango del Uruguay, miembro de la Fundación Carlos Gardel, es una vuelta a su amado Tacuarembó. Porque hoy estamos el 20 de junio, el 23 se presenta en la Fundación Verde y el espacio de Fucac en 18 de julio 2007 y Pablo de María se presenta el libro de Milton Santana, que se llama precisamente El Gardel, el más uruguayo de todos, y siempre en esta fecha estamos entre Artigas y Gardel nosotros, ¿no? O sea, estamos entre dos de los, yo diría, próceres de nuestro panteón, no sé si están de acuerdo, porque son en distintos niveles, dimensiones, son dos próceres del panteón uruguayo, ¿no? ¿Quién lo puede negar uno y otro al margen de la discusión de Gardel que dio lugar... No, a nivel artístico no hay nadie como Gardel, nadie lo igualó. Porque dicen que a nivel de la fama mundial que tuvo, tal vez nosotros no lo podemos dimensionar desde hoy, pero que fue mundialmente famoso. Exactamente, fue el primer, uruguayo mundialmente famoso, quizás, siempre con la discusión que tiene lugar a su vez... El tema es si lo presentaban como uruguayo. Claro. Yo creo que no, porque que no. viene después toda la discusión. Bueno, a su vez... ¿Y cómo que lo presentarían? ¿Como rioplatense? Sí, algo más amplio. Como argentino, porque en Como definitiva, argentino, ¿ustedes sí. se acuerdan la razón por la cual Gardel no fue a la final del Mundial del 30 estando en Montevideo? Justo, porque hinchaba por los dos y no quería gritar los goles, y gritaba los goles abrazado con Leguizamo, aquel famoso jockey, en un apartamento acá cerca, acá en el centro, escuchándolo por el Sodre, que lo transmitía Ignacio Domínguez Riera. No le quería gritar los goles de Uruguay a la Argentina. A la Argentina. O al revés. No, capaz que no quería gritar los goles argentinos. No, era los goles uruguayos porque además se abrazaba con Leguizamo, uruguayo claramente. O sea, ¿vos estás convencido de que él hinchaba por Uruguay? Totalmente, y también de la uruguayés, como quien dice. Hay un libro de Felipe Piña que dio lugar a toda esta polémica que habla del Gardel francés y de Editorial Planeta. Y Planeta, con una gran honestidad intelectual, publica el de Milton Santana, que es el que refuta precisamente, pero a su vez ¿se acuerdan? Hace unos años hablamos con Carlos Arezzo, director de Cultura de Tacuarembó, gran gardeliano, que hizo toda su fundamentación del Gardel uruguayo. Pero después ha habido Ablis, por ejemplo, Erasmo Silva Cabrera, que era un historiador, Eduardo Paisé González, Nelson Vallardo, y una argentina, que yo la conocí, que se llama Martina Iñiguez, que sostiene la tesis del Gardel uruguayo. Hay que ser argentino, o argentina en el caso de ella, y sostener la tesis del Gardel uruguayo. Bueno, claro, evidentemente... hay una gran dificultad en eso, hijo natural yo diría el señor feudal de Tacuarembó, jefe de política de policía, Carlos Escayola, ¿no? Él va a tener una relación con 3 hermanas. La más chica era María Lelia Oliva, de 13 años, que es la madre de Gardel. Hay un niño no deseado que es abandonado. Bueno, y ahí es la historia la cual es ocultado, además, ¿no? Ese niño, porque era un hijo bastardo, ¿no? Y ahí viene la historia de el contacto con Berta Gardés. Pero mejor que nosotros, no sé si ya tenemos a Milton por ahí. Milton Santana, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, buenos días para todos. Un Bienvenido. gusto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Milton, acá estamos levantando polvareda, ¿o viste? Ya, ¿no? Ya estamos acá porque evidentemente, y después vamos a tener otro tema que tengo mensajes de gente que escucha el programa que no está de acuerdo, pero vamos a dejarlo para más adelante. Milton, no sos el primero que investiga este tema, es claro, decíamos de Ablis, Paise González, Vallardo, ¿no? Martínez, Ñiguez, digo, pero ¿en qué sustenta, en qué sustentás la tesis de este Gardel uruguayo? Bueno, en primera instancia, en vida de Gardel, él siempre se dijo uruguayo. Hay muchísimos reportajes donde él afirma que nació en Tacuarembó o nació en Uruguay. Si bien durante su vida había alguna incógnita sobre su origen, que podría ser argentino, quizás la vinculación con Berta Gardel, que muchos pensaban que era la madre biológica o la madre adoptiva, como era de origen francés. Hay un reportaje, creo que es del año 1933, que entonces él afirma rotundamente y dice: tengo tanto de francés como de argentino, absolutamente nada. Nací en Montevideo, y yo creo que él ahí menciona Montevideo porque evidentemente era mucho más conocido que decir Tacuarembó. Nací en Montevideo y ahí pasé mi infancia y parte de mi juventud. Esa infancia y parte de su juventud o de su adolescencia que está vinculada con el barrio sur. Pero esa frase, tengo tanto de francés como de argentino, absolutamente nada, creo que reafirma todo esto que estamos hablando. Más allá de que él en 1920 era un hombre de 30 y tantos años que era indocumentado. Perfectamente él podía haber obtenido la documentación argentina. Él vivía en Argentina, ya tenía cierta fama, y bueno, el horizonte cercano de los viajes y de las giras al exterior estaba próximo. Evidentemente, ser argentino tenía un peso mucho más importante que ser uruguayo. Si bien en la década del 20, inicios de la década del 20, el Uruguay era un país bastante próspero, pero no se podía comparar con las posibilidades económicas y de contactos y artísticas que podía realizar en la Argentina. Él va al consulado uruguayo en Buenos Aires y obtiene un registro de nacionalidad donde él dice voluntariamente que nació en Tacuarembó. Milton, una cosita que quería para aclarar siempre, porque no se habla, ¿no? El año no está seguro, se habla del 87, de 1887, de 1890. ¿Vos qué es lo que sostenés? No. Gardel utilizó en 1887 como en la documentación como su año de nacimiento. Creo que como todo artista se quitó algunos años. Lo que nosotros tenemos claro que nació en 1884. ¿Por qué? Porque María Lelia Oliva, la madre de Gardel, nace en 1870. Está firme. Nosotros sabemos perfectamente de que la niña, cuando tenía 14 años, dio a luz a Carlitos, por lo tanto tiene que haber nacido en 1884. Con respecto al año 1887, nosotros creemos, hay varias posibilidades. Una es que se quitó algunos años, otra posibilidad es que uno de los testigos fue justamente Razzano, que él nació en ese año, quizás, rápidamente dijo, me pongo los mismos años que vos, pero hay una hipótesis que es muy fuerte, que está plasmada en el libro y que además yo lo vi perfectamente en la Catedral de San Fructuoso, en Tacuarembó. Allí, en el libro de bautismos, tenemos que pensar lo siguiente nosotros. Había un libro que estaba asentado en la catedral, en la capital, y luego había los bautismos que se realizaban por todo el interior del departamento. Allí los curas llevaban un cuaderno y, iban registrando los bautismos y todos los acontecimientos sociales, y luego lo volcaban a lo que se conocía como el libro de campaña. Lo interesante de esto es que
Ese libro está registrado, el libro de campaña, hasta junio de 1887. Pasan raya e inmediatamente aparece junio de 1888. Falta el cuaderno de un año entero, justamente de junio del 87 a junio del 88. Por lo tanto, nosotros consideramos que quizás la fecha del año de 1887 fue el año del bautismo. Es una posibilidad, porque además falta ese cuaderno y nosotros, como tantos otros investigadores, sabemos de que ese niño nació y inmediatamente se mandó a ocultar, fue entregado a una cuidadora y se borraron todos los vestigios. Por eso es que no hay documentación. Por eso es que no existe absolutamente nada, o por lo menos existió y fue ocultado, fue destruido. Pero hay mucha evidencia, muchísima evidencia. Tenemos relatos orales familiares, de familiares, de vecinos, de descendientes. En este libro, por ejemplo, más allá de los que entrevistó Ablis y otros relatos que existen, nosotros logramos dar con una serie de relatos inéditos de personas que no se conocen, de distintos puntos del país, y que sin embargo coinciden en un Gardel tacuarembóense. Pero relatos, por ejemplo, hemos conversado con la bisnieta de la partera de María Lelia, que asistió el nacimiento de Carlos Gardel. Tenemos un relato de una persona que es muy reconocido como Boris Puga, el maestro Boris Puga, la abuela de su señora. Ella vivió en Tambores entre 1919 y mediados de la década del 40. Ella recordaba que en la década del 20 Gardel llegaba en tren a Tambores, bajaba del tren, iba hasta el almacén de Ramos Generales de Domingo Díaz, que queda prácticamente enfrente de la estación. Allí pasaba unas horas con algunos amigos y luego desaparecía por varios días. Recuerdo también que hace muy poquito, creo que hace 2 años, la Intendencia de Montevideo, que está como... Tiene toda una iniciativa para resaltar que Gardel es uruguayo, o para también que Montevideo se posicione mejor en la ruta del tango sudamericano, porque recordemos que, en el marketing los argentinos siempre nos ganaron. Entonces, Montevideo como que está llegando tarde, pero está haciendo todo un esfuerzo para que se le reconozca a nivel turístico que acá también es cuna del tango. Y que para eso estuvo exponiendo en la Sala Citarrosa la partida de nacimiento esta famosa de Carlos Gardel, que dice Tacuarembó. Exacto. Sí, y en la que vos decís que se sacó un par de años. Exacto. Sí. Nosotros estuvimos allí justamente en el hall. Ese evento fue conocido como Gardel en el Rex, porque justamente también se cumplía años de una actuación que había tenido el cantante en ese lugar, hoy conocido como Sala Citarrosa, pero en su momento era el Cine Teatro Rex, que fue en el año 1931. Sí, ese documento ampliado, fue el que él obtuvo en 1920, y él entonces se dijo uruguayo. Entonces, ¿y cómo tapar el sol con el dedo? Sí, yo le quiero recomendar a la gente que le gusta recorrer el interior que vayan a Valle Edén, en Tacuarembó, que es la cuna de Carlos Gardel. Ahí está el Museo Carlos Gardel, y en ese museo hay documentos que también comprueban que Carlos Gardel nació en la estancia Santa Blanca, a muy pocos kilómetros de Valle Edén, muy cerquita. Ese fue su lugar de nacimiento, una estancia que era de su padre, Carlos Escayola, que fue jefe de policía de Tacuarembó, el padre, ¿no? Ahí va. Jefe político de policía, que en esa época estaban los 2 cargos. Pero, Milton, en el tiempo que nos queda, ¿y cómo entonces refutamos la tesis del Gardel francés, por ejemplo? ¿Qué tenemos que decir para descartarla? Bien, a ver, en primera instancia, yo estoy afirmando rotundamente que, acá no existen dos hipótesis, sino que tenemos una verdad y, una farsa que fue armada en su momento por motivos económicos. Muerto Gardel, al no tener descendencia, todo las regalías y todo lo que podía venir después, y que vino muchísimo después, durante muchos años, iba a parar al fisco. Por lo tanto, su apoderado Armando Destino orquestó todo esto. Rápidamente apareció Berta Gardel como madre biológica, allí hay que ver también que está plasmado en el libro
se adulteraron las actas de levantamiento de los cadáveres, porque ahí estaba marcado que era uruguayo. Cuando se pasa el segundo informe ya se elimina la nacionalidad. Los certificados de defunción fueron adulterados, pero solamente eso, porque luego a través de los años se han pedido otros y reflejan, son copias fiel de lo que está asentado en el acta. Solamente el que se presentó para los juicios sucesorios están adulterados. Un testamento hológrafo de dudosa legalidad. El juicio sucesorio en Uruguay que nosotros hablamos de un capítulo donde también se omitieron algunas cosas. Esto está enmarcado en lo que se conoce en la Argentina como la década infame, una década de mucha corrupción, sobornos. Allí hay un asesinato, matan a un senador, Lisandro de la Torre, que estaba haciendo todas estas denuncias, y bueno, el pueblo estaba bastante enardecido. Hay un libro de Elvio Botana, hijo de Natalio Botana, muy amigo del presidente Justo del momento. Botana era el dueño del diario Crítica, y su hijo en el libro dice, bueno, la salvación nos llegó del exterior, es decir, muerto Gardel, entonces, ¿qué hacen? Comienzan a armar el mito, publicando Diario Crítica todos los días, una imagen de Gardel. Gardel el mejor amigo, Gardel el mejor cantante, el mejor hijo, la pobre viejecita sufriente. Bueno, en fin, infinidad de notas. Por eso también hablamos en el libro de un velatorio de 7 meses, porque desde que muere Gardel hasta que llega a Buenos Aires pasaron 7 meses y permanentemente se fue armando este mito donde, bueno, se unificó el hijo biológico de Berta Gardel, Charles Romuald Gardel, con Carlos Gardel. Entonces, pero está todo orquestado en base a un tema económico y no un tema de nacionalidad. Pero además otra cosa, el argentino naturalizado Gardel fue el uruguayo que nació en Tacuarembó. Él fue el que pidió, que consiguió la ciudadanía. Si Gardel no es uruguayo, tampoco es argentino, porque no hay ningún francés que se haya nacionalizado argentino. Pero además hay una sola cosa más. El documento ese del registro de nacionalidad de 1920 aducen de que no, él se dijo uruguayo porque si él se decía que era francés, entonces seguramente podía ir preso por desertor porque no había participado en la Primera Guerra Mundial. Acá hay dos cosas. Primero, lo han endiosado a Carlos Gardel, porque una cosa es el talento y todo lo que tuvo, pero era un ser humano con muchísimos errores, y la virtud está en eso, de que de muchos errores logró salir y llegó a la cima del mundo. Sin embargo, la otra visión es que, bueno, es casi un ser perfecto, casi un ser angelical, pero no tienen empacho en declararlo desertor y traidor a la patria, ¿no? Te tengo una pregunta, nos estamos quedando sin tiempo, pero me imagino que vos tenés la respuesta a esto, pero uno se piensa que ya hace muchos años, décadas, que está esta discusión sobre la mesa, que hay como un tironeo, ¿viste?, binacional con respecto a Carlos Gardel. ¿Qué sentido tiene seguir con la discusión? No, sentido ninguno. El problema es un tema de derechos humanos. La Declaración de Derechos Humanos dice en su artículo 6 que todo ser humano tiene derecho a una identidad. En el caso de Gardel, aún no la tiene. Se la desdibujó, pero también fue como intencional que se fue desdibujando. Exactamente. Pero hay dudas. Entonces creo que corresponde que de la misma forma que ustedes, nosotros, los oyentes, tenemos una cédula y tenemos una identidad jurídica, Gardel no la tiene. Milton, una cosa te voy a plantear, la del estribo, muy rápidamente. Sí. Vos sostenés en tu libro de que fue el creador del videoclip. Y tenemos a alguien que te refuta, ¿no?, que es un amigo en la casa, que es Fabián Moreira, profesor de historia, que dice que el videoclip parte de una concepción comercial que va de la mano de una corriente musical, el pop de los 80, y el canal MTV que lo difundió. Exacto. ¿Qué decís de eso? Porque, o sea, en definitiva, refutan un poco, no tiene nada que ver con la identidad, pero sí que haya sido el creador del videoclip. Del tango canción no quedan dudas, pero ¿cómo interpretás esto tú? Digamos, lo que hizo Gardel con los cortos del 30 y sobre todo con hay uno que sí que prácticamente se puede decir que es una especie de videoclip. No hay una palabra porque en definitiva, bueno, nosotros lo conocemos como tal, como videoclip. Es cierto, el videoclip aparece en la década del 80, corresponde a la música pop, eso es totalmente correcto.
Lo que hizo Gardel con los cortos del 30 también fue un tema totalmente comercial y es una novedad al estilo del videoclip, porque él, por ejemplo, antes de cantar una canción, tiene un breve diálogo con, por ejemplo, con Arturo de Navas o con Canaro, con Disciple. Y hay otro videoclip, el de Viejo Smoking, que sí hay como una especie de sketch y luego canta. Entonces, no es la concepción moderna del videoclip donde el cantante mueve la boca, bueno, se escucha su canción y hay una serie de imágenes. No, pero en definitiva, bueno, es como digamos, la prehistoria de lo que vendría a ser después el videoclip. Yo también pongo en el libro de que Gardel, en cierta manera, fue pionero en las conferencias de prensa. Toda la prensa le pedía notas, y entonces un día le dice, bueno, hagamos una cosa, juntó a toda la prensa, y bueno, hizo una especie de conferencia de prensa. Él también hizo un dúplex en el año 1934 en la radio, los guitarristas tocando en la Argentina, él escuchaba con auriculares en Nueva York, cantaba en Nueva York, y por otra radio en Buenos Aires se escuchaba música y canto. Entonces, fue pionero, no fue exactamente videoclip, no le podemos llamar de esa manera, pero bueno, no hay un nombre para eso. Entonces, para que sea entendible, me parece que era básico plantearlo de esa manera, ¿no? También de alguna manera en Nueva York descubrió a Piazzolla cuando era chiquito y tocaba el bandoneón, ¿o no? Exacto, sí. Se le acercó cuando era niño Piazzolla con su bandoneón y tocó, y Gardel le dio para adelante. Ahí le dijo, espaldarazo. pibe, tocás el tango como un gallego, le dijo, ¿no? Es una terminología que usaba Gardel, claro, porque no nos olvidemos que él tenía una concepción musical diferente y bueno, estaba más hacia otros géneros, pero luego, bueno, Piazzolla fue lo que fue, obviamente, ¿no? Y además participó en la película El día que me quiera, siendo un niño, como Canillita, ¿no? Y además Gardel lo invitó a la gira y el padre de Piazzolla no lo dejó ir. Sí, es verdad. Bueno, Milton, muchísimas gracias, la verdad interesantísimo, y el libro está en librerías. Sí, y reiteramos que el jueves 23 de junio a las 19 horas en Fundación Verde, 18 de julio y Pablo de María, la presentación con Martín Borteiro y José María Carlevaro. Perfectamente, sí, exactamente. Gracias, Milton. Bueno, bien, los espero a todos. Gracias. Cerramos con Isla de Flores, que es otro tango que tú elegiste, Milton, muy importante de la trayectoria de Gardel. Sí, si me permitís medio segundo, la letra original dice de mis primeros afiles, y Gardel le cambia y dice de mis primeros principios, evidentemente, porque mis primeros principios habla de su niñez. Oh. Carlos Gardel es el más uruguayo de todos, se llama el libro de Milton Santana. Abrazo. Abrazo, gracias. Que pases bien. Calle, Gracias, que se llama hoy Carlos Gardel, Isla de Flores. Ah, Precisamente es de 1927 el tango. Nos vamos corriendo, se viene ¿Se 970. llama Carlos Gardel Sí. en todo el tramo? No, una parte. No, una partecita. Exactamente. Es a partir de Quijano. Sí, ahí Ahí va. está. Sí. Para Por donde está la- Quijano. Por donde está la plaza Carlos Gardel, Sí, por ahí se llama ahí Carlos está. Gardel. Plaza Medellín se llama esa. ¿Plaza Medellín es? Sí. Bien, pero después el resto de la calle Isla de Ahí Flores me es perdí. Isla de Flores. Seguimos. Mira, de Quijano hasta que se corta Sí. ya en la Rambla, ahí está Carlos Gardel. Estoy casi segura que es así. No, y la comparsita. Esa sale más chanfleada hacia la Rambla, pero La hacia comparsita es ese atrás giro. de la ANCAP que hay ahí. El lunes hablamos de otro de los íconos o de los mitos, que es Artigas. Vamos a hablar a Ay, ¿cómo propósito estás? de la casa, que se presentó un informe de la casa de Artigas, ¿no? Bien. De la ciudad. De la casa en la aduana. ahí en la Ah, ciudad que de encontraron Gardel. un montón de Cerrito Colón. cosas. Ahí está. Nos vamos corriendo. Hasta pues ya mañana. Se Chau, viene chau. 970 Noticias. Chau, chau. Chao. Esa nueva